Esta es la quinta parte de la serie de videos, una introducción a la investigación psicoanalítica. Y vamos a arrancar recordando esas tres aproximaciones al síntoma de las que Freud habló en el libro Estudios sobre la histeria, el tomo 2 de las obras completas de Amor Rorto. Habíamos señalado que Freud ubicaba tres maneras de entender la naturaleza del síntoma: la causalidad cronológica, es decir, el síntoma tiene un antecedente en el tiempo; la concentración temática, es decir, el síntoma es una manifestación de un núcleo que de manera abstracta está operando en el sujeto, como satélites en un planeta; y el zigzagueo lógico. El zigzagueo lógico es el que Freud dice con mucha claridad que es el punto del psicoanálisis. Esa tercera aproximación, pues es la que resulta la más importante para entender qué es la investigación psicoanalítica de otro tipo de investigaciones. Este paradigma de investigación, lo que llamamos el zigzagueo lógico, supone colocar a los equívocos, a los olvidos, a los errores, los lapsus, las confusiones, los tropiezos, los sueños, los chistes, o sea, toda esa cuestión que era la preocupación de Freud y que Freud señalaba, pues que pareciera nunca se tomaba en serio, nunca se consideraba nada más allá que un estorbo o una basura en nuestro hablar o en nuestros procesos de la conciencia. Y entonces todo esto que supondría una basura, entre comillas irónicas, se coloca en la misma dimensión de superficialidad que la conciencia, es decir, la conciencia no tiene ninguna prerrogativa o mayor importancia que un sueño o que un lapsus. Para esta aproximación, entonces, no hay algo que solo porque fuese anterior en el tiempo o porque tenga una correspondencia fáctica con la realidad, entonces es más auténtico o es más verdadero o es una mejor explicación. Pues podríamos decir que fantasía, realidad, error e intención, voluntad o involuntad, se coloca todo en la misma superficie. ¿Cómo podemos entender el hecho de que para el psicoanálisis algo involuntario y algo voluntario se coloquen en la misma superficie? Pues bueno, ese es el punto de las dos reglas fundamentales del psicoanálisis: la asociación libre y la atención flotante, de las cuales, digamos, por supuesto que de la asociación libre Freud habló y dio muchas definiciones y explicaciones en muchos textos. Quizá el texto clave, pues, es Consejos al médico sobre el tratamiento psicoanalítico, que está en el volumen 12 de las obras completas. Es un texto corto, probablemente, en mi opinión, el mejor escrito sobre técnica psicoanalítica que escribió el propio Freud. Y ahí se establece, se retoma cuál es la función de la primera regla fundamental, que es la asociación libre, y se explica la importancia y el funcionamiento de la segunda, que es la atención flotante. Entonces, podremos entender para esto, eh, pues imaginar cómo funciona en términos prácticos el psicoanálisis. En una situación psicoanalítica, pues podríamos decir que hallamos a dos sujetos, ¿no? Dos personas están allí, para ponerlo en términos muy claros, introductorios. El psicoanalista o analista, vamos a llamarle, y el paciente, digamos, o vamos a llamarle mejor, analizante. Tenemos así al analista y al analizante. Sin embargo, este analista y este analizante no forman una especie de dupla o pareja complementaria y no están allí dialogando o conversando como uno conversa con otras personas en el mundo fuera del dispositivo psicoanalítico. Estas dos reglas dadas por Freud tienen el interés precisamente de evitar que el psicoanálisis se transforme en una especie de conversación o confesión o monólogo, tal como sucede en los espacios fuera del propio psicoanálisis. Entonces son dos reglas que operan de manera simultánea, mas no necesariamente de manera recíproca.
La asociación libre, conocida como la primera regla fundamental, pues tiene el propósito de que el analizante diga todo lo que le pase por la mente. Es el modo común de cliché de escucharlo, de entenderlo, y no porque sea cliché necesariamente es falso, ¿no? Eh, Se le pide entonces que hable sin reservas, sin censuras, que no considere que esto es poco importante, es algo innecesario, es algo que no se debería de decir, o que no viene al caso, o que es ridículo, o que puede ser ofensivo o incorrecto, incluso para el propio analista. La regla de la asociación libre apuesta porque el analizante no se retraiga bajo la censura de la conciencia, de la convención lógica, de lo políticamente correcto o de lo que sea factualmente cierto. Pues todo lo que dice debe de ser puesto en la misma superficie y tiene una misma importancia potencial. Todo lo que se dice es igual de importante, no por lo que se esté diciendo, sino por el hecho de que sea dicho. Es decir, esto es algo que otras prácticas psicológicas o terapéuticas podrían no entender muy bien, ¿no? Porque de pronto entonces el analizante dice algo que puede resultar muy fuerte, una confesión, eh, o contar algo sumamente traumático, triste, eh, se pone a llorar, se le tiembla la voz, manifiesta un enojo muy fuerte y no, digamos, es evidente que esto no se va a tirar en balde, pero no podemos asumir simplemente porque la conciencia del analizante reporta eso como importante, que eso es más importante que aquel chiste que cuenta en la misma sesión, aquel sueño que trajo en alguna otra ocasión, el lapsus que se produce mientras está hablando, las equivocidades homofónicas que se juegan incluso en el propio relato. Es decir, las cosas no son más o menos importantes por lo que se digan en ellas, sino por el hecho de que éstas sean dichas. Y bajo esto, como ya se logró escuchar, está también la segunda regla, que es la que Freud llama la atención flotante, que es la correspondencia, digamos, intersubjetiva de la regla de la asociación libre. Mientras que el analizante entonces debe hablar siguiendo el precepto de la asociación libre, o sea, de decir todo lo que sea que le pase por la cabeza, digamos, el analista debe de escuchar con una atención flotante, es decir, no fijarse en un rasgo específico, en algo que particularmente le llama la atención y entonces intervenir en el discurso y decirle, no, pero no me hable de eso, hábleme de esto otro. Eso no es lo importante, volvamos a hablar de esto que es más importante. Pues eso por supuesto que contraviene el interés de la asociación libre y de la atención flotante. No porque algo lo considere más o menos importante, más o menos correcto, más o menos lógico, más o menos factualmente cierto o falso, sino que todo lo que sea escuchado debe de ser escuchado desde la misma superficialidad. Esto entonces supone pues que el psicoanálisis no niega la existencia de la causalidad, o sea, el psicoanálisis no niega que una cosa sea causa de la otra, de lo que de todo caso se es escéptico es del establecimiento de la causalidad. Y el psicoanálisis tampoco es algo, es un discurso al que no le interesen fenómenos visibles que tengan fundamentos ocultos, que podría ser la segunda aproximación, ¿no? eh, de lo que el psicoanálisis es muy escéptico es la idea de que lo más profundo es más auténtico que lo superficial. Lo que producen estas dos reglas al seguirse, una por lado del analizante y una por parte del analista, es no subordinarse a un significado o un modo de proceder en la significación o a un relato que da cuenta de la totalidad del sufrimiento, de las contradicciones o de la verdad del sujeto. Es decir, hay métodos de investigación que van exactamente en contrasentido de esta manera de entenderlo, porque se quedan clavados en el significado de las palabras o en hallar el significado de las palabras o en intervenir en el discurso del analizante con los discursos que están afuera, que están
en el otro, social. Eh, Esto es bien interesante porque para Pura Cancina, esta autora de la que se ha mencionado ya en la serie, eh, se llega a plantear que el método psicoanalítico, nos dice ella, es un método que nos prohíbe investigar, un método que investiga prohibiendo investigar en razón del recurso a la atención flotante. Página 12 de su libro que ya he mencionado en otras ocasiones y que va a aparecer más adelante. Vía la atención flotante, entonces el analista se embarca en una apuesta por ubicar aquello que es estructural y aquello que es contingente, es decir, trata de poner lo que es estructural y lo que es contingente en la misma dimensión, en la misma superficie. Y eso pues permite al psicoanálisis ser bastante escéptico de los discursos que proponen una aproximación objetiva al sujeto o un relato de integridad, de completud, o le permite ser escéptico de esos discursos que son funcionales al establecimiento de una investigación, que no le interese cuestionar sus condiciones de posibilidad, no le interesa cuestionar sus resultados, sino que solo siga la marcha del encuentro. Eh, Hay un caso, uno de los menos conocidos de Freud, el caso de la joven homosexual, que está en el volumen 18 de las obras completas, página 160 pueden encontrar esta idea. Y es muy interesante porque Freud ahí distingue al análisis de la síntesis y con ello rechaza de manera implícita la posibilidad de una psicosíntesis, digamos. ¿Por qué psicoanálisis y no psicosíntesis? Pues porque mientras que el análisis es irse hacia atrás a través de lo que se presenta actualmente, la síntesis, que tal vez unos creerían podría ser algo similar, en todo caso se va hacia atrás, pero bajo la premisa de finalizar con una constitución cabal. O sea, la psicosíntesis podría ser las prácticas psicológicas que quieren dar por terminado el asunto, hallar lo determinante y sobre todo de prever y predecir el futuro o la acción del sujeto en el futuro. Es decir, la síntesis quiere dar por terminado el asunto, eso es el interés, ¿no? Mientras que el análisis se la pasa partiendo y seccionando, advertido de la imposibilidad de una constitución total. Bajo esta idea de, un, de una investigación psicoanalítica que prohíbe investigar, es que podemos también ubicar una famosa idea de Lacan, que es la distinción entre el automatón y la psique, que está, entre otros espacios, pues más trabajada en el seminario 11 de 1963. Este es un seminario muy particular en la biografía de Lacan por el corte en su obra y en su trabajo que establece, detalles en los que no me voy a meter, pero que hacen que el seminario 11 tenga un lugar importantísimo en la obra lacaniana, en la enseñanza de Lacan, como él lo llamó. Eh, y en la primera sesión, Lacan habla sobre lo que él entiende como una investigación psicoanalítica y se dice escéptico del término investigación, pues al interior del discurso de la ciencia es un término que supone muchas cosas menos lo realmente clave, nos propone Lacan. ¿Qué sería lo realmente clave de la investigación en psicoanálisis? Es abrirse al encuentro de lo contingente en una famosa frase que está en esa primera sesión del 11º seminario, dice Lacan, para mí yo nunca me consideré un investigador. Como dijo un día Picasso, para gran escándalo de quienes le estaban escuchando, yo no busco, yo encuentro. Eh, con esa frase, entonces, yo no busco, encuentro, Lacan toma una postura de lo que es investigar en psicoanálisis y que le sirve a él para distinguir dos tipos de investigación científica, aquella en la que se busca y aquella en la que se encuentra. En varias ocasiones de ese seminario, por ejemplo, en la siguiente sesión, va recurriendo a vocablos aristotélicos que tiran la investigación que él llama universitaria como algo del orden de la búsqueda o del automatón, y a la investigación psicoanalítica como algo del orden del encuentro, de la psique. El automatón
está del lado de aquello que se repite. Y podemos ahí escuchar, por supuesto, automático. O sea, aquello que se encuentra porque ya se está buscando, aquello que regresa y que se verifica, que se demuestra en la insistencia de los signos. La tique, por su parte, está del lado de lo que es sorpresivo, aquello que de algún modo entorpece la repetición, que no permite hallar lo que se estaba buscando. Es el obstáculo a la insistencia de los signos. Es decir, tiene la función de un rasgo sintomático donde no hay cabida para aquello que se estaba buscando. Dirá Lacan que es un encuentro siempre fallido, pues es un encuentro con la ausencia de lo que esperaba encontrarse. El automatón entonces es un encuentro fallido que aparenta ser exitoso, pues es el encuentro con lo que ya se estaba buscando. Es lo que asegura una cadena de significación, es un encuentro con una respuesta. La tique, por su parte, es un encuentro exitoso precisamente porque es fallido, es decir, porque resulta sorpresivo, porque uno se topa con lo que no estaba buscando. Es decir, el automatón es el encuentro de la respuesta, la tique es de algún modo el encuentro con la pregunta. O sea, la tique encuentra y el automatón busca, podríamos decir. Como nos dice Pura Cancina, página 71 de su libro, La investigación en psicoanálisis, cuando uno busca, inmediatamente empieza a escoger. Y al escoger, no encuentra más que lo que buscaba o esperaba encontrar. Los investigadores, y muchos son conscientes de esto, están en peligro de torcer la investigación cuando están buscando. Esto es, cuando quieren probar una hipótesis. Otra cosa ocurre cuando no se busca nada, cuando el experimento está abierto a lo que salga, o en nuestros términos, a lo que caiga. Así entonces, la investigación psicoanalítica sería el intento de sostener una pregunta. Esta es la distinción entre la investigación universitaria y la investigación psicoanalítica, porque en la universidad de lo que se trata es de dar respuestas. A mí me tocó escucharlo en esos términos en una ceremonia académica en la universidad. Una de las figuras que estaban en el presidium dijo que como universitarios, esto fue lo que dijo, debemos dar respuestas a los graves problemas que nos aquejan. Nunca planteó en su discurso cómo hacer preguntas, es decir, digamos, cómo formular adecuadas preguntas para entender los problemas que se plantean. Tal pareciera, pues, que debemos dar respuestas a las preguntas, pero nunca se nos plantea quién hace las preguntas, qué empuja a dar respuesta o qué tipo de respuesta se puede dar a ese tipo de preguntas. Eso es el automatón universitario, el deber dar respuestas, pero nunca hacer preguntas sobre las preguntas. Mientras que los paradigmas de la causalidad cronológica y la concentración temática buscan aquello que está en el pasado o aquello que está oculto y que por estar en el pasado o estar oculto tienen un rol primordial y de mayor importancia frente a lo que viene después o aquello que es más visible, el zigzagueo lógico permite una apertura al encuentro, podríamos decir. Pues pone en la misma superficie aquello que es banal, aquello que es esencial, lo contingente y lo necesario, lo estructural, lo sintomático. Son entonces dos tipos de búsqueda. Una es la más propia de la investigación torcida que pretende demostrar lo que ya considera cierto. Es la búsqueda que encuentra lo que estaba buscando. Y una segunda sería la búsqueda de aquello que no estaba siendo buscado, que pretende abrirse a la sorpresa de la propia búsqueda. Digamos, entonces se tratan de dos tipos de búsqueda. La búsqueda del encuentro y la búsqueda que intenta sostener una pregunta. Es entonces a partir de este interés en poner todos los rasgos al mismo nivel, de no llevar un programa prefabricado de aproximación al fenómeno que es el estilo del automatón, de estar abierto a la sorpresa de la tique, que entonces viene una gran pregunta: ¿cómo identificar entonces el error en una investigación? Si lo decimos en términos popperianos, siguiendo la idea de este autor del que hablamos en el anterior video, ¿cuál sería el criterio de falseabilidad
de una investigación que proceda así, es decir, cómo procede el psicoanálisis frente al error. Y aquí es donde nos topamos con uno de los puntos que probablemente sean más polémicos, no solo del psicoanálisis, sino específicamente de la investigación psicoanalítica frente a la investigación universitaria, que es que el psicoanálisis nunca se equivoca porque el psicoanálisis es infalible. El siguiente y último video de la serie se va a dedicar justo a explicar por qué el psicoanálisis nunca se equivoca. Este es mi correo por si desean contactarme. Muchas gracias.